Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos nomás. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es interesante, creo que todos hemos leído en estas últimas semanas este texto, y solamente quiero utilizarlo de alguna manera para introducir lo que entiendo Dios quiere hablar y hacer en esta mañana. Pero acá se presenta una controversia entre Jesús y los religiosos de la época. Acá habla de escribas y fariseos. Y en cierta forma lo que se está discutiendo es qué es lo más importante. La discusión es qué es lo más importante. La controversia gira alrededor de esta pregunta: ¿lo más importante es la tradición o lo más importante es la palabra de Dios? ¿Lo más importante son las formas o son el contenido? Voy a aclarar, tal vez no todos han estado viendo este tema porque tal vez no todos están en grupo. Dicho sea paso, es una buena oportunidad para desafiarte a que seas parte de un grupo de crecimiento, porque realmente es el lugar en donde tenemos la posibilidad de crecer, de profundizar, de compartir cargas, orar unos por otros, y también de ver cómo Dios obra y opera su poder sobrenatural, ¿sí? Conforme a la palabra que el pastor ha dado, que Dios va a obrar milagros por medio de los grupos de crecimiento, y es por allí donde pasa el pastoreo de la congregación, ¿sí? Es el primer lugar en el cual somos pastoreados. Y allí en los grupos tal vez hemos tenido la posibilidad de ahondar un poquito más en este texto, pero aclaro simplemente para que, por si alguno no ha tenido la posibilidad o no participa hasta ahora de algún grupo, no es que los fariseos y escribas tenían un problema con la higiene a la hora de comer el alimento, sino que están hablando de un ritual de limpieza, ¿sí? Un ritual de purificación que ellos utilizaban antes, durante y aún después. Los más ortodoxos, los más radicales lo utilizaban antes, durante y después de los alimentos, por una especie de creencia que había, que después se desarrolla acerca de que lo que entraba en el hombre es lo que contaminaba al hombre. Eso después desarrolla el texto, pero esto no estaba dentro de la palabra de Dios. Por eso ahí se utiliza la expresión la tradición de los ancianos, y es que en realidad los religiosos, los fariseos, los escribas, cuando volvieron del exilio babilónico en Babilonia, ellos observaron, los que realmente hicieron una lectura del por qué ellos llegaron como pueblo a perderlo todo y a ser exiliados, ser esclavizados allí en Babilonia. Ellos reconocieron que era porque habían dado la espalda a Dios, desobedeciendo sus mandamientos. Entonces, de una manera prácticamente radical, ellos dispusieron empezar a cumplir a rajatabla algunas cosas. El tema es que empezaron a hacer una tradición que de alguna manera se basaba en la ley, se basaba en la tradición, valga la redundancia, oral, es decir, dichos y enseñanzas que se transmitían oralmente, pero que con el tiempo se fue de alguna manera deformando y llegó al punto de convertirse casi en lo más importante, aún más importante que la misma ley o que la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, esto es el origen de esta controversia. Es interesante porque
cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Él quiere comunicarse. Dios es un Dios que se comunica constantemente con nosotros, pero el problema es que a menos que nosotros tengamos la capacidad de honrar lo que viene de Él, probablemente su palabra se encuentre con una pared, con un obstáculo que impida que penetre en nuestro corazón y haga transformación. Hay un animalito muy interesante. Esta mañana antes de venir para acá me vino a mi mente, se llama, o le llaman, en realidad no es un solo, es un conjunto a los que se le llama cangrejo ermitaño. ¿Saben lo que es un cangrejo ermitaño? ¿Alguien sabe lo que es? Obviamente es un tipo de cangrejo. Hasta cangrejo. Bien, cuando yo te diga de qué se trata, te vas a dar cuenta de cuál es. Los has visto seguramente. El cangrejo ermitaño, que no es son diferentes tipos una clasificación de varios tipos de cangrejos, es un cangrejo que tiene la característica, y se lo conoce mucho porque constantemente va en busca de un nuevo caparazón, de un nuevo lugar de residencia. ¿Sí? No es un caracol, es un cangrejo. Ah, que busca, exactamente, bien. Busca la casita. Lo que es gracioso es que a veces, y se ven fotos de cangrejos que han buscado como lugar de residencia desechos, botellas, latas que se han tirado al mar. Eso al margen. Pero ¿qué es lo que le lleva al cangrejo ermitaño a tener esta? Es muy interesante. Yo voy a solamente destacar una característica, pero tienen toda una organización. Cuando uno se muda, de hecho se ven los documentales, ¿sí? Que es tremendo. Internet en 15 minutos te permite casi tener mucha información. Yo llegué a ver un pedacito de un documental antes de venir para acá y se ve a los cangrejos en hilera. Entonces el más grande ocupa el caparazón más grande, e instantáneamente el que le sigue en tamaño ocupa el lugar que este dejó vacío. Ahora, ¿qué es lo que y así hasta que llegan al último y queda el más chiquito de los caparazones abandonado? Ahora, ¿qué es lo que lo motiva a este cangrejo, a este animalito, a hacer esto? El cangrejo ermitaño tiene su cuerpo, si bien es blando, es débil, pero se le llama en realidad exoesqueleto, es decir, tiene de alguna manera una estructura que no es blanda, o sea, se adapta, pero hasta cierto punto. Entonces, a medida que el cangrejo va creciendo, si la casa empieza a quedarle pequeña y no cambia a tiempo, queda atrapado y muere. ¿Por qué? Porque el mismo esqueleto al crecer comienza a chocar contra las limitaciones del caparazón y comienza a lastimarse hasta morir. De hecho, el hecho de cambiarse de una casita a otra, vamos a decirlo así, también presupone dificultad, porque se exponen a los depredadores y demás. Entonces no es una decisión fácil que tiene que tomar el cangrejo, pero debe hacerlo para poder seguir creciendo y desarrollarse y mantenerse vivo. Los más grandes llegan a un momento en la vida en donde ya deciden no mudarse más y terminan muriendo dentro del caparazón. De alguna manera, cuando pensaba en la palabra esta mañana venía esta ilustración, porque no podemos negar que las tradiciones existen, no podemos negar, porque digamos, las tradiciones no son más que usos y costumbres, cosas que desarrollamos con el tiempo, nos acostumbramos a hacer de una manera y se traspasan de una generación a otra. En realidad la tradición en sí no es mala, porque de hecho hay tradiciones buenas como también hay tradiciones malas. El problema que se está planteando aquí es, ¿qué era lo más importante? ¿Por qué los fariseos y los escribas
estaban de alguna manera cuestionando indirectamente, usando a los discípulos, pero en realidad cuestionando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no respetan, por qué quebrantan, en realidad es la palabra, que hace referencia a ir en contra, a no observar, a desobedecer la tradición de los ancianos? Y Jesús les canta el retruco y les dice, ¿por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios en pos de sus tradiciones? Y no es que, vuelvo a repetir, no es que las tradiciones, de hecho, como iglesia tenemos tradiciones. El culto que disfrutamos cada domingo de alguna manera es una tradición y cada iglesia local de alguna manera tiene su tradición y no está mal tener una tradición. El problema es cuando la tradición se vuelve más importante que la palabra de Dios, el mover del Espíritu Santo. Cuando de alguna manera el contenido comienza a ser sofocado por esa tradición, por esa estructura. Y muchas veces pasa que la palabra de Dios es comunicada, es hablada individualmente a nuestra vida y comienza a querer crecer dentro nuestro, porque quiero decirte que la palabra de Dios es dinámica. La palabra de Dios busca crecer dentro nuestro, pero llega un momento en que la palabra de Dios se encuentra con estructuras, con tradiciones, con estructuras fijas, que si nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, de transformar o de destruir, de deconstruir para construir una estructura mejor, podemos llegar a matar la palabra de Dios. Pero tan grave. ¿Y eso en dónde está en la Biblia? Estos mismos fariseos y escribas que ponían por encima de la palabra de Dios la tradición, son los que crucificaron al Verbo y a la palabra encarnada. La tradición de estos y la estructura de estos religiosos terminaron matando la palabra, terminaron matando, crucificando a Jesús, que es el Verbo encarnado, que es la palabra encarnada. Cuando nosotros empezamos a darle más importancia a las tradiciones, a las estructuras, y no le damos lugar para que la palabra de Dios crezca, entonces estamos en un problema, hermano, porque Dios siembra la palabra en nosotros, pero tarde o temprano será sofocada en nuestro interior. Y lo que una vez fue avivamiento, y lo que una vez fue bendición, y lo que una vez transformó, empezó un proceso de transformación en nosotros, termina siendo letra muerta, termina siendo sofocada por nuestra estructura de pensamiento. Hace un tiempito atrás tuvimos un diálogo ahí con una hermana de Santa Lucía. Ella venía de otra congregación y en la otra congregación el que servía los símbolos de la Santa Cena, medio como que le habían dicho los símbolos de la Santa Cena son sagrados y nadie los puede tocar, solamente el que agarra la bandeja y reparte los símbolos. Y en un culto de Santa Cena, otra hermana de la congregación, cuando esta hermana va a repartir, la quiere ayudar como cualquiera, como si Darío de repente agarrara allí la bandeja y la quiere, para facilitar la tarea, hacerla pasar a Priscila y al resto de la fila. Y esta hermana se encrespó toda, le agarró la bandeja así, no la soltó y le puso una cara, una situación. Entonces tuvimos que hablar con esta hermana. Y ella lo primero que dijo es que a mí en la otra iglesia me enseñaron que era así. Entonces hay tradiciones a las cuales nosotros muchas veces las ponemos por sobre lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero, ahora vamos a ir al mensaje en sí, pero yo quiero llamar tu atención sobre esto, porque
la palabra que se utiliza ahí, quebrantar la palabra de Dios, ustedes quebrantan la palabra de Dios por sus tradiciones, es una palabra fuerte. Es una palabra en donde directamente, de manera consciente, estamos dándole la espalda, estamos yendo por otro camino, estamos desobedeciendo y estamos invalidando la palabra. Más adelante Jesús dice, ustedes invalidan la palabra, si no me equivoco en el versículo 6. Ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones. Y de esa manera, nosotros al invalidar la palabra, invalidamos los efectos de poder, de transformación, de provisión que la palabra quiere depositar en nuestra vida, quiere provocar en nosotros. Jesús en un momento le habla a los discípulos de Juan el Bautista y le dice que es necesario que el vino nuevo sea echado en odres nuevos. Contenido y estructura. Y de alguna manera el carácter de Dios o parte del carácter de Dios es producir constantemente vino nuevo y poder proveer de odres nuevos para ser vertido, para vertir ese vino nuevo. Si nosotros no tenemos la capacidad de acompañar ese dinamismo de la palabra, tarde o temprano lo que Dios quiera derramar en nosotros va a ser desperdiciado. Ahora, vamos ahora sí a algunos consejos que Pablo da especialmente a Timoteo, a su joven discípulo, para que esto no suceda. ¿Qué es lo que no tiene que suceder? No tiene que suceder que nuestra manera de pensar, que nuestra estructura, que nuestras tradiciones sofoquen la palabra de Dios. Si nuestra manera de pensar no es transformada, la palabra de Dios, como dije al principio, corre peligro de morir y de no ser efectiva en nuestra vida para transformación. Quiero que me acompañes a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 2. Dice allí el texto, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Versículo 1, capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solamente un par de aclaraciones. Pablo está a punto de ser ejecutado. Él ya sabe que le queda poco tiempo de vida. Y como solemos decir, aquí también pasa lo mismo con los últimos discursos de Jesús. Cuando está cenando con sus discípulos, las últimas palabras son las tal vez más importantes que alguien quiere dejar para un discípulo, para alguien al que ama, para un hijo. Las últimas palabras son palabras que son muy importantes y prácticamente Pablo escribe esta carta a Timoteo para darle los últimos consejos, aquellos consejos que cuando su discípulo no cuente más con su maestro, lo puedan sostener en el tiempo
y en el ministerio. Y empieza diciendo uno de los primeros consejos que le da, o algunas de las primeras órdenes que da es, le pide que avive el fuego del don de Dios. Después le dice, no te avergüences del evangelio. Y después vienen 3 consejos que vemos en este texto que vamos a desarrollar ahora. 3 consejos para mantenerse en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba siendo de alguna manera boicoteado por diferentes lugares. Se levantaban maestros con malas y falsas doctrinas y de alguna manera estaban buscando derribar el avance del evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, es importante que en primer lugar retengas la forma de las sanas palabras. Retén las formas de las sanas palabras. Y es interesante, dice en otra traducción, aférrate al modelo de la sana enseñanza. De alguna manera Pablo le está diciendo, yo te he dado un patrón, te he dado un boceto que se llama sana doctrina, que se llama evangelio, palabra de Dios, y debes pelear para que tu vida se amolde a eso. La palabra que se utiliza allí como forma es la palabra boceto o molde. Pablo le está diciendo a Timoteo, es importante que retengas. Vas a ver que las palabras que utiliza Pablo no son palabras que hagan referencia a una pasividad, que hagan referencia a debilidad o a manejarse de manera blanda. Él le dice, retén las formas de la sana palabra, de la sana doctrina, del evangelio. Retén el boceto que yo te he dado, que has oído de mí, que has conocido a través mío. Porque hay personas que están yendo en contra del evangelio. Hay personas que quieren de alguna manera ir en contra de la palabra. Las tradiciones están comenzando a querer sofocar la palabra de Dios. Por eso es importante que en primer lugar, con actitud aguerrida, retengas el modelo, el boceto, que hagas todo lo posible para que tu vida se amolde a las palabras de Dios, a la sana doctrina. Pablo dice que la estructura se conforme al contenido del evangelio y no al revés. Que la estructura se amolde a la forma del contenido y no al revés. Muchas veces nosotros intentamos meter el evangelio en nuestra forma de pensamiento y en nuestra estructura, bajo nuestras tradiciones, mientras el evangelio no toque esta tradición familiar, mientras el evangelio no toque esta tradición, esta costumbre individual, personal, mientras que el evangelio no ponga en jaque ninguna de esas cosas, introducimos el evangelio allí. El resto sobra y lo recortamos. Como muchas veces el pastor nos habla del quinto evangelio. Un evangelio con recortes de lo que más nos parece que nos conviene a nosotros. Y vivimos un evangelio paralelo que no tiene nada que ver con las sanas palabras. Por eso Pablo le dice, no hagas lo que hacen otros. No sea la estructura fija y que el cangrejo se adapte a la estructura. No, es al revés. Nuestra vida tiene que estructurarse en forma del evangelio. Nuestra vida se debe adaptar a la forma del contenido. Por eso le dice Pablo, retén la forma. Retén la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras. Todos conocemos Romanos 12:2.
dice, no se amolden al mundo actual. Y sabes una cosa, muchas veces utilizamos este texto solamente para hablar de aquellas cosas, entre comillas, seculares o del mundo secular, como decimos. Pero hay muchas cosas que se han filtrado y están dentro de la iglesia, a las cuales también tenemos que tener cuidado. Porque de repente se han filtrado cosas del mundo y hoy de alguna manera se han convertido en este quinto evangelio. Los otros días estaba almorzando en mi trabajo, mi compañero al lado mío, viendo Instagram, pasando un reel a otro. Y en un momento se detiene en uno que yo ya lo había visto. Que cuando empieza a ver ese video yo me agarré la cabeza. Es un pastor, dice el pastor no sé cuánto, ahora no me acuerdo cómo dice. Y el pastor comienza como dando un testimonio, cortito el videito, y bien feo. Y dice, Dios me dijo, así empieza, Dios me dijo, todo con su traje, sus anillos, Dios me dijo que construyera un garage grande, usa otra palabra porque es de otro país. Dice, Dios me dijo que construya un garage grande. Que cuando termináramos el templo, construye atrás de mi casa un garage grande para todos los autos que Él me va a dar. Y empieza a nombrar así, para los Rolls Royce, para las Ferraris. Y yo miraba, yo ya lo había visto al video, pero yo lo miraba de reojo y me agarraba la cabeza. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, no se amolden a este mundo, hoy lamentablemente, y sobre todo el acceso a las redes que tenemos que filtrar, porque muchas veces se nos venden cosas como sana doctrina o como evangelio que no tienen nada que ver con el evangelio. Y nos comemos el buzón. Por eso Pablo dice, no se amolden. Tiene que ver con un molde, tiene que ver con amoldar nuestra vida. Pasa que es difícil, sí es difícil amoldar. ¿Por qué? Porque amoldarse a la palabra de Dios requiere primeramente romper las estructuras que hemos permitido que se levanten en nuestra vida. Requiere pagar un precio, un sacrificio de decir, ya no más a esta manera de pensar. Ya no más permitir estas cosas en mi vida. Porque no se conforman a la palabra de Dios. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo, en el siguiente versículo, le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo. La palabra hace referencia a vigilar, a montar guardia. Esa palabra guarda en realidad es la misma palabra que se utiliza para cárcel o encarcelar. Pero no es que está diciendo que tengamos que aprisionar la palabra en el sentido de limitarla, sino en realidad está diciendo que debemos montar guardia y vigilarla. Porque Dios hizo eso. Dios dice la palabra que hizo eso. Se usa en un sentido de perseverar con la guardia en alto para proteger, para mantenerlo oculto de que sea arrebatado por aquellos malintencionados. Dios hizo eso. Por eso nosotros también tenemos que hacerlo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, versículo desde el 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice?
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dios ocultó la palabra. Dios ocultó, Dios protegió y Dios la da a revelar a aquellas personas que por el Espíritu Santo entran en comunión con Él. Por eso Pablo le está diciendo, guárdalo en el Espíritu Santo. Guárdalo por medio de la obra, de la relación, de la intimidad, por el Espíritu Santo. No hay otra forma de conocer y resguardar, proteger la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y lo sigue diciendo este mismo texto. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas ocultas solamente son reveladas a los que le aman. Dios ocultó, Dios protegió y Dios revela a los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va hasta lo profundo de Dios, va hasta lo más oculto de Dios. Por eso Pablo le está diciendo, guárdalo, protégelo, ocúltalo, pero no para que el mundo no lo conozca, sino para que aquellos que son enviados por Satanás para robarte, no puedan robarte la palabra viva y eficaz en tu vida. La palabra que provoca transformación. Dice, creo que es Mateo, Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. La palabra de Dios está oculta en el seno del Padre y Dios la revela solamente por el Espíritu Santo. Pablo le dice, retén la forma, que tu vida se conforme a los parámetros de la palabra de Dios y guárdala, protégela, mantente en guardia. Porque el enemigo va a venir a robarte, va a querer robarte su palabra. Esta semana yo experimenté esto. Dios me había dado una palabra la semana anterior. Y esta semana en un momento, por una determinada situación, me empecé a angustiar. Y le comparto a Ana, le digo, Ana, me siento angustiado por esto. Y qué bueno que es cuando uno tiene el altar familiar y comparte lo que Dios revela, porque ella escuchó la palabra que Dios me había dado la semana anterior. Y ella me recordó esa palabra. Y ahí yo entendí que resguardar significa que el enemigo va a querer robarte palabras que Dios te ha dado para utilizar en los momentos oportunos. Yo no me había dado cuenta y el enemigo logró hacerme olvidar de eso. Pero Dios utilizó a Ana para recordármelo. Por eso Pablo le dice, resguarda, guárdala. Manténla oculta de los enemigos, aquellos que quieren robar la palabra. Y en tercer lugar, Pablo le dice, fortalécete en la gracia.
fortalécete en la gracia. Pablo le dice, retén la forma. Yo te di un boceto, yo te di un molde. Ese molde se llama evangelio, se llama palabra de Dios. Y tu vida tiene que estar amoldada, tiene que conformarse a eso. Pero debes guardar, debes atesorar, debes montar guardia constantemente para que la palabra de Dios no sea robada por el enemigo. Y en tercer lugar, Pablo le dice, pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hace unas semanas atrás, después de que, si no me equivoco, prediqué aquí sobre la santidad, hace creo que 2 semanas atrás, un mensaje relacionado a la santidad. Esa semana siguiente, mientras oraba, Dios me llevó a hacer un ayuno, y mientras ayunaba, Dios me trajo una advertencia. Y es que no podemos descuidar la gracia de Dios. Porque si nosotros queremos emprender este camino de transformación de creyentes a discípulos, si queremos caminar una vida de santidad y no lo hacemos en la gracia de Dios, vamos a cometer un error muy grave. El mismo error que cometieron los religiosos en la época de Jesús. El problema es que tenemos que comprender la gracia de Dios. Porque ahí Dios me mostró que el motor de una vida de santidad, el motor para poder llevar una vida de discipulado es la gracia. Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Y la gracia no es solamente recibir amor de Dios. ¿Eso es gracia? Sí, es gracia. Es don inmerecido, es favor inmerecido. Gracia fue Jesús muriendo en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar para librarnos de la muerte eterna. Eso es gracia, sí es gracia. Pero no es únicamente gracia. Juan dice, capítulo 1, dice allí que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Conocemos ese versículo. Pero uno tiene que leer ese versículo en relación a los versículos anteriores. Dice, y aquel, versículo 14, capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Después dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí es porque era primero que yo. Y después viene este versículo que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos que entender que la gracia y la verdad son inseparables. La gracia y la verdad, dice, estaba lleno de gracia y verdad. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia es un don de Dios, un regalo inmerecido. La gracia lo que hace es poder suplir lo que con tu vida nunca vas a poder suplir, en cualquiera sea el plano. Lo hizo redimiéndonos de nuestros pecados, algo que era imposible, pero también lo hace para poder cumplir los mandatos de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida. Y yo quiero terminar, porque no vamos a desarrollar todo lo que implica la gracia, que podríamos verlo desde diferentes puntos de vista.
Pero hace unas 2 semanitas atrás, cuando Dios me empezó a hablar de esto, me recordó una historia que creo que grafica de manera clara la gracia de Dios, y aún en este contexto. Pablo le dice: retén la forma, mantén la forma de la sana doctrina, resguárdala, guárdala por medio del Espíritu Santo, por medio de una comunión con el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu de Dios. Y le dice: esfuérzate en la gracia. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, solamente la voy a comentar y tal vez leer algún que otro detalle. Pero dice que un día David se despertó y preguntó a sus consejeros, a sus siervos, preguntó: ¿queda alguien vivo de la casa de Saúl? ¿Queda alguien? Después léelo ahí en 2 Samuel capítulo 9, es una historia extraordinaria. ¿Queda alguien de la casa de Saúl? Saúl había sido rey, había tenido un hijo llamado Jonatán, amigo de David, un gran amigo íntimo de David, a tal punto que ellos habían hecho un pacto entre David y Jonatán, había un pacto de amistad. Y David un día se despertó, Saúl y Jonatán murieron en una batalla el mismo día. Y David había tenido un hijo que se llamaba Mefiboset. Cuando la nodriza se entera de que el rey y el príncipe habían muerto, sabía que de ahí mataban a toda la realeza para que no se volvieran a levantar. Y ella salió corriendo con Mefiboset de 5 años, se le cae Mefiboset, queda lisiado de sus piernas. Y Mefiboset pasa el resto de su vida escondido porque sabía que como heredero del trono podía morir. Y David pregunta: ¿queda alguien de la casa de Saúl para que pueda hacer yo misericordia por amor a Jonatán? David se acordaba que había un pacto que iba mucho más allá de lo temporal, mucho más allá de los años, mucho más allá de la vida acá en la tierra. Y él quería cumplir con su pacto. Entonces uno de los ex siervos de la casa de Saúl dice: aún queda este joven, y le comenta toda esta situación. Se encuentra en una localidad que se llama Lodebar, que significa lugar sin pasto, desértico, lugar sin esperanza. Mefiboset pasó el resto de su vida en un lugar sin esperanza, esperando morir a mano de los adversarios de su padre o en una enfermedad o cualquier cosa. Para él la vida ya había terminado mucho antes. Y David lo manda a llamar y él se presenta con miedo. Y es claro, porque ahí David le dice: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo quiero que prestes atención a los detalles, porque esto es una tipología, es un tipo de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Lo primero que hace la gracia de Dios es salvarte de la condenación eterna. Te saca del lugar de desesperanza, te saca del desierto, te saca de aquel lugar que creías que era el lugar de tu condena para siempre. Y te trae de nuevo al reino, te trae de nuevo al palacio. Lo primero que hace la gracia es eso, pero la gracia no es solamente eso. La gracia restituye. Y dice que Él le dijo: yo voy a restituir toda la tierra. Es decir, la gracia, el Padre te da una herencia. Te da herencia. Sos hijo.
No sos un huérfano, no sos alguien, no sos un mendigo en el reino, sos hijo con una herencia extraordinaria. Dice, y comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Fíjense el concepto que tenía él de sí mismo. Podríamos extendernos mucho más, pero quiero terminar. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, este que había comentado de Mefiboset, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás sus frutos, los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Qué interesante, la segunda vez que lo menciona. Pero la gracia de Dios no solamente te saca del lugar de desesperanza, de muerte eterna, de condenación. No solamente te restituye. Mefiboset era el lisiado de sus piernas. La gracia de Dios te provee lo necesario para cumplir tu propósito. Porque Mefiboset nunca iba a poder labrar la tierra. Mefiboset nunca iba a poder almacenar los frutos. Tenía una debilidad, una incapacidad. La gracia de Dios no solamente te saca de ese lugar, sino que suple lo necesario para cumplir con tu propósito. La gracia de Dios te sienta a la mesa. Versículo 11, y respondió Siba, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y qué extraordinario, por tercera vez, pero aún más profundo. Porque las primeras dos veces David dijo, él se sentará a mi mesa. Pero esta tercera vez, tal vez porque David en su interior resonaba que Mefiboset se había llamado perro muerto. Y entendía que tenía que afirmar algo. Y por tercera vez David dice, él comerá a mi mesa, y agrega, como uno de los hijos del rey. Ya no serás llamado o rotulado como perro muerto. Si nosotros no entendemos, aunque sea por medio de esta historia real, pero que para hoy también nosotros es una figura, es una tipología de la gracia de Dios. Todo lo que quieras emprender va a ser en tus fuerzas y no va a ser más que una tradición por encima de la palabra de Dios. Los fariseos, los escribas empezaron con una muy buena intención, no volver a repetir lo de Babilonia, pero terminaron crucificando la palabra de Dios. Al Verbo encarnado. Hay un pacto que establece que ya no tenés que estar más en el lugar de desesperanza, que ya no hay ninguna debilidad ni incapacidad que pueda detenerte. Y no es el pacto de David con Jonatán, es el pacto que Jesús selló con su sangre, que determina que vos y yo podemos cada día sentarnos
a la mesa del rey como uno de sus hijos. Ya no hay tal título como perro muerto, como inservible, como nunca llego con la medida, no doy con la norma, no, ya no hay más. Porque el Rey de Reyes dijo: Él se sentará cada día en mi mesa como uno de mis hijos. Es decir, no hay diferencia entre mis hijos que siempre se sentaron a la mesa y Mefiboset, que hoy se suma, es restituido. No hay diferencia entre mis hijos y él. No hay diferencia con nadie más. No sos menor ni mayor que nadie. Sos hijo del rey. Sos hijo de Dios. Y hay una mesa servida cada día. Por eso Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Que tu motor sea la gracia. Que tu motor sea la gracia. Que lo que te impulse a vivir una vida de santidad es reconocer que un día Él hizo un pacto para que tu vida ya no sea más la misma. Que lo que te impulse a ser un discípulo radical es recordar el sacrificio que Él hizo, que Él un día te fue a buscar. Cantábamos hoy, cantábamos recién: tu amor me fue a buscar, me encontró. Él te fue a buscar a Lodebar, Él te fue a buscar al lugar de desesperanza para restablecerte. David le dio autoridad a Mefiboset, puso gente a su servicio. Todo lo que él no podía hacer, había gente que lo iba a hacer por él. Pero la condición era que él siempre tenía que estar a la mesa. El pan se come sobre la mesa. La palabra de Dios se come en presencia del rey. Se come en la mesa del rey. La palabra de Dios se come en la presencia del rey. Por eso es importante que comprendamos la gracia de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de la palabra, de las sanas palabras. Está hablando del evangelio. Que tu vida se adapte al evangelio, a la palabra de Dios. Toma la forma de la palabra de Dios. Timoteo, guarda este gran depósito. Está volviendo a hablar de la palabra de Dios y el evangelio. Guarda, conserva, oculta para que el enemigo, levanta guardia para que el enemigo no pueda acceder por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se maneja en el lenguaje de la revelación por medio del Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? De nada sirve esto si no está lo tercero. Si tu motor no es la gracia de Dios, si no es la gracia de Dios lo que te impulsa. Y la gracia de Dios es inmerecida, sí es inmerecida. Es favor inmerecido, sí. ¿Cuesta algo para nosotros? No, para nosotros no costó nada, solamente fe, creer en Él. Pero para Él costó muy caro. Sin embargo, podemos caernos de la gracia. Por eso la orden de David es: todos los días en mi mesa. La comida se sirve en la mesa del rey. Cada día. No el domingo cuando vengo a la iglesia y después si me acuerdo el miércoles. No. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cada día a la mesa del rey. Leía en un libro hace un tiempo, no me acuerdo, tengo que buscar qué libro era porque no recuerdo.
pero este autor hacía referencia a este episodio. Y de alguna manera gráfica decía algo extraordinario. Y es que cada vez que Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, esa mesa con ese mantel y esa mesa cubrían su defecto. Cuando estamos en la mesa del rey, cuando estamos en la presencia de Dios, su gracia oculta nuestra debilidad. Por eso Pablo escuchó esas palabras: bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y yo quiero invitarte en esta mañana a escuchar la invitación del Rey, a sentarte a la mesa, no solamente en este momento, no solamente hoy, sino cada día, como un hijo, como lo que sos. Tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a esa mesa en donde se sirve pan de vida cada día.